Buenas tardes. Vamos a presentar una serie de 7 capítulos sobre el santuario de Lourdes. En la primera parte de cada capítulo, un ponente del Servicio de Formación de la Hospitalité versará sobre la historia de Lourdes y en una segunda parte el padre Horacio Brito, antiguo rector del santuario y actualmente capellán general de la Hospitalité de Lourdes, tratará sobre el mensaje que la Virgen quiere transmitirnos. Damos paso al capítulo de hoy. Muy buenas tardes, Alex, de nuevo. ¿Cuál es la situación en Lourdes después de las apariciones? Bueno, me voy a ceñir no a los aspectos de Bernadette, sino a la situación social en Lourdes. Hay una decisión clara del gobernador de Tarbes, el señor Masí, que es católico, practicante. La decisión del gobernador de Tarbes, que siempre ha sido enfrentarse a los sucesos de Lourdes, es intentar vallar, cerrar la gruta. Y va a hacer toda una serie de movimientos en esa línea. Y este periodo acaba en octubre de ese mismo año, 4 meses después, cuando Napoleón III ordena la apertura de la gruta. ¿Y qué es lo que sucedió en esos 4 meses? Bueno, al principio hubo unos vaivenes, es decir, el gobernador ordena colocar una valla para cerrar la gruta y por la noche alguien la derriba. En alguna de las ocasiones el mismo que había puesto la valla la había quitado por la noche. Y bueno, pues en ese tira y afloja, pues fue subiendo la tensión. Incluso hubo un momento, que daría para otro tema, en el cual llega a haber casi un enfrentamiento entre el ejército, armado, con armas, y la población de Lourdes, que iban pues, con sus hoces y sus... Y se salvó un sangriento enfrentamiento gracias a la intervención del párroco. Pero bueno, eso lo dejamos para otra situación. Vamos a centrarnos en por qué o en qué se basa para cerrar el 8 de junio la gruta. Hay un decreto francés según el cual el gobierno es el propietario y gestor de las aguas subterráneas. Basándose en ese decreto, el gobernador Masí decide cerrar la gruta, colocar una valla y además decide que se imponga una multa de 5 francos a toda la persona que traspase la valla. Oye, ¿y por qué intervino el emperador? Para que intervenga el emperador todavía tuvo que crecer mucho más la tensión. Se ha dado la orden, se imponen las multas, pero aquello no frena a la gente y además, aunque había control diario, día y noche, de la gruta, pues la gente se espabilaba. Y, digamos, abusando más de poder, la decisión que toma el juez es la siguiente. Bueno, con que cojamos a 4 o 5 personas es suficiente. Esas 4 o 5 personas que capturemos, esas 5 van a tener que pagar la multa de todas las personas que hayan entrado en la gruta. Como se calcula que cada día pasaban unas 200 personas por la gruta, al final, aquellas personas que eran elegidas, que eran los cabezas de turco, pues a esas personas se les exigía una multa entre 500 y 1.000 euros. Claro, es una cifra, perdón, euros no, entre 500 y 1.000 francos de los de entonces, que aún así era mucho dinero. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa multa solidaria era muy injusta, es muy injusta, ¿no? Entonces viene la intervención del emperador, pero la intervención del emperador viene porque el 5 de octubre le visitan en Biarritz. El emperador y su familia veraneaban en Biarritz en aquella época. Todavía se conserva la casa, el hotel en el cual él veraneaba. Acudieron un arzobispo de fama en Francia, el arzobispo de Auch, y un señor, el señor de Resillén, que había sido diputado. Y estas 2 personas les ponen al emperador la gran injusticia que se está cometiendo en Lourdes. Parece ser que el emperador dijo en ese momento que lleven esta orden al teléfono. Perdón, al teléfono no, que lleven esta orden al telégrafo. Es que cuesta colocarse en aquellos tiempos, al telégrafo. Y entonces
le llega al gobernador de Tarbes, a Masí, le llega una orden del emperador que dice que abra la gruta. Sí, pero hay quien dice que la emperatriz de Francia intervino en la orden de apertura. Bueno, ahí hay dos puntos de vista. Uno, los que sostienen que fue la acción del arzobispo y del diputado, que es cierto, pero es que hay otro hecho histórico que está probado y recogido. El hecho histórico es que aparece en Lourdes la institutriz del hijo de Napoleón III. Napoleón III tiene un hijo, solo uno, y la institutriz, que era la mujer de un almirante, o sea, una persona de empaque, aparece en Lourdes con sus hijas, con una monja y un sacerdote. Claro, aquello podía provocar un problema, o al menos un conflicto serio, porque claro, si las detenían o si las multaban, no eran personas a las que se les podía detener tan fácil. Y como se dieron cuenta de ello, el propio vigilante, pues en cierto modo facilitó. De hecho, es como si, ¡ay, se me ha caído!, ¿no? Ah, pues me lo devuelve lleno de agua, ¿no? El caso es que esta mujer vuelve a Biarritz, que es de donde había venido ese verano, con agua de Lourdes. Bueno, esto es lo histórico. Lo real no lo sabemos, pero parece ser que el hijo del emperador estaba gravemente enfermo. Y fue la propia emperatriz, su mujer, la que mandó a la institutriz, bueno, institutriz parece que no, era la mujer de un gran almirante francés, o sea, que era una institutriz de mucho nivel, ¿no? Como una camarera de la reina, vamos, no es una camarera cualquiera. Bueno, pues esta mujer, la emperatriz, parece que intervino en ese viaje. El viaje está documentado, ya qué pasó antes y después es lo que no se sabe. Lo que se supone es que cuando llega el agua de Lourdes, a Biarritz, la emperatriz le dice a Napoleón, nuestro hijo está mal, me han traído esto agua de Lourdes, ¿y si probamos? Bueno, ¿eh? Y ella dice, bueno, y si se cura, tú tendrás que dar orden de que se abra la gruta, ¿no? Digamos que esto es un poco lo que se dice. Una coletilla a todo esto es, hemos dicho que llega la orden de Napoleón. No sabemos hasta qué punto influye la visita de estos dos personajes ilustres de Francia o su propia mujer y los sucesos que he narrado. Pero lo que sí que es cierto es que la orden llega por el telégrafo a Tarbes y Masí dice, ¿pero qué dice Napoleón? No, yo no me voy a desdecir. Y entonces, claro, no puede decirle que no a Napoleón. Entonces se dirige al ministro de cultos para que el ministro le diga al emperador que a ver qué pasa con este tema, que no podemos llevar dos políticas distintas. Y deja que corra el tiempo. No, lo que ocurre es que Napoleón se entera de que no se han obedecido sus órdenes y le gustaba que le obedecieran. Entonces ya manda otro telegrama, el cual era ya taxativo. Masí, cuando recibe el segundo telegrama, se da cuenta de que allí su puesto está en juego, o sea, que ya no puede prolongar más el tema. Además ocurre otra cosa, como bien, esto ya pertenece a otro historiador, que es mi amigo Manolo Londris, que dice, bueno, si llega el telegrama, el telegrafista lo lee, claro, y si lo lee el telegrafista, hombre, su mujer, por supuesto, que se entera del contenido de algo tan interesante, ¿no? Si se entera su mujer, es que se entera todo el pueblo, ¿no? Entonces, pues es de suponer que todo el pueblo de Lourdes sabía de esa orden de Napoleón. Y claro, cuando ya Masí dice, hay que retirar la vigilancia, Masí pensaba, bueno, en cuanto se aparte la vigilancia, pues el mismo pueblo pues quitará las vallas y todo volverá a su sitio. Y yo no me he desdicho de nada. Pero la gente dijo, ah, sí, pues ven tú. Pasaban los días, Masí veía que todo seguía igual y ya llega un momento en que no le queda otro remedio que escribir un decreto en el cual da orden de que tiren las vallas. Y bueno, aquí vienen
la política que sabe aprovechar bien la situación. Le llega al alcalde de Lourdes la orden de tirar la valla, ¿y qué es lo que hace el alcalde? Sacar otro decreto en el que hemos conseguido, es decir, se apunta al tanto de lo que todos querían, ¿no? Y a continuación le manda al comisario de policía que no es que vaya y las quite, no, se coloca la banda tricolor y con todas las galas va a romper la valla como un logro suyo. Y así, esto es el fin de la historia, ¿no? Por el momento, la Virgen no ha dicho nada, no ha pronunciado palabra. ¿Cuándo le dijo algo y por qué lo dijo? Bueno, la Virgen en las 18 apariciones pronunciará 10 frases, ¿no? Y esas frases hay toda una pedagogía, tienen un ritmo, ¿no? Cuando las personas dialogan, comienzan por lo más simple y luego, según lo que son las personas, el diálogo se va desarrollando. La Virgen habla por primera vez en la tercera aparición, ¿no? El 18 de febrero de 1858. Ese día Bernardita llega a la gruta acompañada por 2 señoras, Antoinette Peyret y la señora Millet. ¿Por qué acompañan a estas señoras? Porque estas señoras forman parte de una cofradía parroquial, y había rumores de que algo pasaba en esa gruta. Por lo tanto, acompañan a Bernardita queriendo saber qué es lo que pasa. Y para poder tener y certificar que si alguien hablaba, probablemente el alma de alguna cofrade que había vuelto a este mundo para contar alguna historia de ultratumba, todo eso es muy humano, forma parte de nuestra humanidad, todo eso, llevaron papel y lápiz. Ese 18 de febrero, muy temprano por la mañana, llegan a la gruta, en medio de la oscuridad, no había absolutamente nada ni nadie, y Bernardita comienza a rezar el rosario y al cabo de la segunda decena dirá, allí está. La señora Millet le dirá a Bernardita que le pregunte el nombre a esa señora. Por 3 veces Bernardita le dice, ¿tendría usted la amabilidad de decirme su nombre? Por 3 veces la señora sonríe. Y finalmente dirá, no dice nada. ¿Por qué? ¿Por qué la Virgen no quiere decir el nombre? Sencillamente porque el nombre en la Biblia, diríamos, revela la identidad profunda de la persona. Pero por el momento esas 2 personas no han dialogado. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque esa pregunta no nace del corazón de Bernardita, es el fruto de la curiosidad de las otras 2 personas. Y Dios no se revela nunca a los curiosos. El curioso es aquel que siempre está en la ventana o en la puerta de su casa, sabe exactamente todo lo que pasa en la casa de los vecinos, cambiaron el coche, esto, lo otro, pero nunca abre la puerta para dialogar. Y Dios no se revela. Dios se revela a aquel que le abre el corazón o a aquel que va a golpear la puerta porque quiere conversar con él, que es la oración. Entonces la Virgen sonríe, pero no da a conocer su nombre. Imaginemos que en ese momento la Virgen hubiese dicho, yo soy la Inmaculada Concepción, seguro que nosotros 2 hoy no estamos acá hablando de Lourdes, quizás de muchas otras cosas, pero no de Lourdes. Inmediatamente la Virgen deja una primera frase que será esta. Lo que tengo que decirle no es necesario que lo ponga por escrito, porque Bernardita le muestra también la hoja de papel y el lápiz. ¿Y por qué no es necesario poner algo por escrito? Yo diría por razones muy simples. En primer lugar, esa señora tiene en cuenta la situación cultural de Bernardita, que no sabe leer ni escribir. En segundo lugar, es necesario que dialoguemos. Cuando dialogan 2 personas no es con un libro, sino que se dialoga con palabras.
Y en tercer lugar, no es necesario de poner nada por escrito simplemente porque la Virgen no inventa nada y nosotros ya poseemos las Escrituras. Inmediatamente, una segunda frase. ¿Tendría usted la amabilidad de venir acá o aquí durante 15 días? Es una frase desconcertante. ¿Por qué hay que venir aquí durante 15 días? Miren, yo le digo, sinceramente yo hubiese respondido que 15 días me parecía un poco largo, mucho tiempo. Yo podría haber respondido, tengo trabajo, puedo venir los fines de semana, pero, o la pregunta más simple, ¿para qué hay que venir aquí durante 15 días? No hay absolutamente nada. Bernardita responderá sí a esta invitación y va a ser una respuesta que ella va a vivir en medio de las dificultades y de la fidelidad. ¿Cuáles fueron las dificultades que ella encontrará para ir allí durante 15 días? En primer lugar, sus padres, aunque siempre pudo obtener el permiso. En segundo lugar, Bernardita ella misma. A un momento dado ella se dice, y si yo me equivoqué, si esto es una ilusión, de hecho es ella la única que ve lo que ve en el hueco de esa gruta. La tercera dificultad de Bernardita será lo que se dice en el pueblo. Usted sabe que las lenguas inmediatamente comienzan a contar historias que tienen asidero o no en la realidad o se inventan muchas cosas. La cuarta dificultad, yo diría, fueron las autoridades. Ahí hay mucha tela, ¿no es cierto?, para trabajar, ¿eh? Hay mucho para decir, porque las dificultades fueron tremendas con respecto al comisario, con respecto al jefe del ayuntamiento de Lourdes. La quinta dificultad del clero. Los sacerdotes no estamos dispuestos a dejarnos cocinar en el primer hervor. A nosotros hace falta que nos pongan en el horno varias veces, que nos saquen hasta que se vaya formando la costra de la comida. No vengan a hablarnos de apariciones enseguida, queremos verificarlo todo. Pero esas no fueron las dificultades más grandes que ella tuvo que vencer. La dificultad más grande que Bernardita tiene que vencer, y usted no lo va a creer, miren, es la Virgen María. ¿Y por qué? Porque la Virgen no vino durante 15 días. Algunas veces ella no viene. La Virgen en realidad, la Madre de Dios, no le dijo a Bernardita, ven acá porque yo voy a aparecer durante 15 días. Le dijo solamente, ven acá durante 15 días. Y algunas veces ella no viene. Y es en esos momentos que tienen lugar, durante esa quincena de las apariciones que se termina el 4 de marzo, luego habrá 3 otras apariciones, es durante esa quincena que Bernardita es llamada por el jefe del ayuntamiento, es llamada por el procurador, por el comisario, los interrogatorios. A un momento dado, un interrogatorio con el comisario Jacomé dura 2 horas, los dos agotados. Al final del interrogatorio, el comisario dice a Bernardita, bueno, mi niña, está bien, pero prométeme de no venir, de no ir más a esa gruta. Te lo pido por favor. Y Bernardita responde, eso, señor comisario, no se lo puedo prometer. ¿Pero por qué? Porque prometí de ir. Y esa mañana ella había ido a la gruta y la señora no había aparecido y se había retirado y había llorado toda la mañana. Esa fidelidad. Inmediatamente la Virgen deja una tercera frase diciéndole, no le prometo la felicidad de este mundo, sino del otro mundo. La Virgen no condena este mundo, pero le promete la felicidad de otro mundo, de otra realidad que ella deberá descubrir y va a descubrir en este mundo, que es lo que da gusto al Evangelio. Son las parábolas, por supuesto, de la sal que da gusto a la comida, de esa pequeña semilla que es la más pequeña de todo, pero cuando crece es capaz de abrigar
y de acoger a todos los pájaros del cielo. Es decir, y ese descubrimiento ella lo hará sobre todo en Nevers. Entonces, resumiendo, 3 palabras. La primera palabra, venir acá durante 15 días. Es una peregrinación en la fe. Si comienzas a vivir algo, descubrirás algo en tu vida que Dios te lo hará descubrir. Y la primera palabra fue, no es necesario ponerlo por escrito. La palabra de Dios nos lleva a un compromiso y el compromiso nos hace descubrir otra realidad.